batería. Gloria a Dios, este está bien. Perdóneme, si me jalas todo mejor este voladito. Gloria a Dios. ¿Por qué no me permite? Mire, me lo voy a traer de cola aquí a él. ¿Por qué no oramos y le pedimos al Señor que nos bendiga? Padre, te agradecemos esta noche tu misericordia, tu amor, tu bondad. Padre, gracias porque tu presencia, Señor, es latente en nuestras casas, en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres verdadero, Señor, eres poderoso, maravilloso, mi Dios. Por eso, Señor, te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que tú nos guardes. Padre, te honramos con nuestras ofrendas. Te honramos, Señor, con nuestros diezmos, Padre, y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Padre, bendice a aquel, Señor, que da con gozo, con alegría, sabiendo que tú amas, Señor, al que da de esa manera. Papito, te pido que nos hables esta noche, Señor, y nos ayudes a sentarnos a la mesa dignamente, Señor, examinándonos, Señor, para obtener el máximo beneficio de la cena, Padre, de tu cuerpo, de tu sangre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a probar. A ver, déjenme ver si funciona. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Sí se escucha ahora? Aleluya, gloria a Dios. Tal vez si me lo arreglas un poquito de eco, pero yo creo que ahí estamos. Conforme vaya hablando, creo que lo vas a ir arreglando, hermano Manuel. Gloria a Dios, mis hermanos. Perdón, pueden descender, mis amados hermanos, de la alabanza. Y usted, mi hermano, qué bueno que está en medio de nosotros. Esta mañana estuvimos hablando acerca de la revelación del reposo, hermano, y no me quiero detener mucho porque tengo todavía un poquito más que dejarle en su corazón y que el Señor nos hable, pero siempre vamos a seguir en la misma temática acerca de la proclama y de algunas consecuencias que hay al no atender la proclama y de algunas cosas que nosotros tenemos que ver para obtener el máximo beneficio de lo que es entender las proclamas a través de la revelación del Señor. Entonces, cuando nosotros, hermano, y yo quisiera, si usted trajo su Biblia, por favor, que la vamos a utilizar. Si la abriera en Deuteronomio capítulo número 18, vamos a leer algo ahí. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 18, habla acerca de algo que usted y yo debemos de comprender, que la proclama, como decía, es un grito, es algo, hermano, una proclama a voces para que el pueblo entienda. Y también leímos, recuerda, que es algo que inicia un proceso, inaugura algo, y eso es lo que ha habido en nosotros en esta proclama de este año. Deuteronomio 18 nos habla de la siguiente manera y dice: oír y no actuar trae algunas consecuencias. Veamos algunas rápidamente. Deuteronomio 18 dice: un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Entonces estaba hablando de un profeta, escúcheme, y el Señor les estaba diciendo: él les va a hablar, él les va a proclamar, él les va a decir todo lo que yo le mande a él, de eso les va a hablar él. Y sucederá que, escuche, esta es una consecuencia, y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Entonces, cuando el Señor, hermano, está dando una proclama, el Señor da una proclama, da una profecía, da una palabra, hermano, específica a través de un ministro, y nosotros no la ponemos, digamos, o no la escuchamos y no la ponemos por obra, entonces escúcheme, tarde que temprano el Señor nos va a pedir cuentas. No es el ministro, no es el profeta el que le va a pedir cuentas, sino dice: yo mismo, hablando al Señor, yo mismo le voy a pedir cuentas a esa persona. Entonces nosotros no podemos ignorar la proclama que estamos viviendo este año. Tenemos que entender, hermano, en la mañana entendemos que necesitamos, número uno, tener fe también, acercarnos, porque dice el libro de Hebreos que algunos, teniendo la promesa vigente de entrar en el reposo de Dios, no entraron. ¿Por qué no entraron? Porque no creyeron. Entonces dice que el Señor se enojó
porque como no le creyeron al día del reposo, al descanso que el Señor tenía en pie, por eso no entraron muchos. Pero a su pueblo, dice, a nosotros los que hemos creído, los que tenemos la buena nueva, o sea, Cristo Jesús en nuestro corazón, nos ha dado el derecho, nos ha dado el permiso de poder entrar a ese reposo de la tranquilidad y de la paz, que es la que nos ofrece Cristo Jesús. Entonces avancemos y dice, pero el profeta, escuche, que hable con presunción en mi nombre, una palabra que yo no le he dado o que yo no haya mandado, o que él hable en nombre de otros dioses, pensaré. ¿O no? ¿Cómo dice? Ese profeta morirá. Entonces hay que tener cuidado, hermano, a la palabra profética y a la proclama. Por eso es que nadie se puede, y usted, por favor, escúcheme bien con oídos circuncidados. Nadie que usted escuche por la radio en algún lugar y diga, hermano, mire, mándeme su ofrenda porque vamos a proclamar y vamos a decretar esto aquí. Mucho cuidado cuando uno habla de esa manera, porque las proclamas, escuche, y los decretos y las profecías tienen que venir. Ahora vas a trabajar, le dijo a Adán, por haberle hecho caso a tu mujer, y lo maldijo. Maldijo la tierra y le dijo, ahora vas a tener que comer con el sudor de tu frente, etcétera, etcétera. Usted conoce ese pasaje, ¿verdad? Pero no le echemos esa la culpa, pero quiere decir que entonces el trabajo no se le hizo un deleite. Entonces volvamos aquí, digamos, a la tierra al siglo XXI. Puede ser que uno esté haciendo un trabajo, ejerciendo un trabajo que no le gusta y que no se deleita. Entonces, ese trabajo, en lugar de serle deleite, ¿qué se le vuelve? Carga. Me toca ir otra vez. Entonces, el reposo, si uno hace lo que se le da la gana dentro del reposo, el deleite se le puede convertir en una carga. Porque mire, qué bonito es trabajar y qué bonito es hacer lo que a uno le gusta. ¿Verdad? A mí me gusta mucho hacer algunas cosas manuales. Me gusta mucho trabajar con materiales. Y la construcción como un trabajo, porque me gusta. Me gusta ver las cosas destruidas y arreglarlas, repararlas, para después verlas bonitas otra vez. O las deja uno como uno va queriendo. Me gustó y me deleito eso, aunque termina uno como que es cucaracha de panadería, ¿verdad? Todo blanco, del polvo, pero uno se deleita. Hay otras hermanitas, digamos, que se esmeran en la cocina, porque se deleitan en la cocina. Y hay otras, hermanos, perdónenme, que no se deleitan, sino que deleitan el microwave, ¿verdad? Porque no les gusta. Entonces el deleite en el reposo va a ir siendo una figura similar, porque si no nos dejamos guiar por la palabra profética, no nos dejamos guiar por la proclama que el Señor nos da a través de los ministros, entonces no nos vamos a poder deleitar. Porque la proclama, hermano, y la palabra de Dios que el Señor nos da son mandatos, así como el Señor le dijo a Moisés, te doy un mandato para que le proclames. Quiere decir que el Señor da las órdenes a los ministros y los ministros le proclaman al pueblo, y el pueblo ¿qué hace? Obedece. Pero dice, pero resulta que si en el día santo, resulta que si en el día de reposo tú no apartas tu pie y haces lo que se te da la gana y no honras a Dios, buscas tu propio placer y hablas de tus propios asuntos, entonces no te deleitarás en el Señor. Pero comienza todo entonces con hacer no nuestra voluntad y nuestra gana, sino comienza el deleite o entrando ese deleite, apartando lo que a nosotros nos place, sino buscar complacer y acercarnos a Dios, porque es necesario que nos acerquemos a Dios con fe, porque sin fe es imposible agradarlo. Entonces necesitamos empezar a entrar en el reposo creyendo y agradando a Dios con fe, creyéndole de muchas maneras. Entonces avancemos pues. Dice Nehemías 9:14, que fue donde empezamos hoy a leer en la mañana.
Les hiciste conocer tu santo día de reposo. Les revela entonces el reposo. Ahí se acuerda que leímos donde está el pan de vida, donde está la peña. Entonces dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cansados y yo os haré descansar, yo os haré reposar. Entonces, la revelación del pan y la revelación del agua de la peña que vimos en la mañana, vimos que era Jesucristo. Él mismo dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Mi Padre envió ese verdadero pan para saciar el hambre. De ahí dice también, yo soy la fuente de agua viva. El que viene a mí y bebe de esa agua no tendrá sed jamás. Entonces se revela a Cristo en el Antiguo Testamento y entonces viene en el libro de Mateo y como ya se nos reveló a nosotros, ¿verdad que ya se nos reveló a usted y a mí? Bueno, entonces nosotros somos el pueblo de Dios. Se lo expliqué hace unos días atrás. Usted es el pueblo de Dios. Nosotros y nos dice, vengan a mí. Al pan de vida, vengan a la peña de agua viva, vengan a mí. Pero no dice vengan todos, sino dice vengan todos los que estáis cansados y cargados y yo los haré descansar. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. Yo le estoy poniendo esas palabras ahí en otro colorcito para que usted vea lo que significa también descanso. Reposo para vuestras almas. Quiere decir que entonces la revelación del pan, la revelación del vino, la revelación del agua, hermano, nos va a traer descanso. Camino, usted y yo estemos cansados y estemos cargados. Porque cuando entramos al reposo, hermano, no nos hemos deleitado porque todavía estamos haciendo las cosas que nos dan la gana. Entonces necesitamos cambiar ese panorama y empezar a reposar en el Señor para poder descansar. Entonces yo me di a la tarea de poner algunas letritas ahí, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Entonces viene y veamos esto entonces. Cansados es la palabra copiado. La palabra copiado significa y relacionado con copos, que significa un golpe, un azotamiento y de ello un trabajo pesado que resulta en fatiga, que resulta en un trabajo laborioso. Trabajar duro se traduce has trabajado arduamente. Quiere decir que entonces la revelación del pan de vida, la revelación de la peña del agua es para todo aquel que ha trabajado, para todo aquel que ha sido azotado, fatigado, hermano, para aquel que se le ha hecho una carga, todo, para ellos hay lugar en el reposo de Dios. Yo no sé si usted me está comprendiendo, pero para el cansado, para el que ha trabajado arduamente, para aquel el que ha dejado, hermano, la espalda botada, hay un descanso para su alma. Pero también habla de la palabra cargados. Entonces dice la palabra fortizo, que significa relacionado con llevar. Se utiliza en cargáis, o sea, de estar una carga, de llevar algo pesado. Entonces, fortizo significa estáis cargados. Pero ¿qué tipo de carga es la que llevamos? Ay, pastor, yo no aguanto la billetera. No le estoy hablando de la billetera. Le estoy hablando que hay cargas espirituales, cargas en el alma, que pueden ser, hermano, que no se miren, pero son cargas pesadas. Cargas terribles, que quisiera mejor llevar uno una mochila, porque se la puede uno quitar. Perdón, no sé si entiende mochila, una backpack, ¿verdad? Que se la puede quitar. Pero una carga en el alma, el único que se la quita es el Señor del reposo. Es el dueño del reposo. Por eso le dijo a aquella mujer, esta mujer no ha estado cargada y afligida por largos 18 años. Y la mujer solo así, mira, así estaba. Pero dice que había sido afligida por un espíritu inmundo. O sea, el espíritu inmundo la tenía cargada por largos 18 años. Y el Señor lo que hace es, pum, le quita la carga del alma y la mujer se endereza. Entonces, el reposo o el Señor del reposo nos quita el cansancio y nos quita las cargas. Si entramos obedeciendo al Señor.
obedeciendo su proclama, obedeciendo su palabra, obedeciendo, hermano, escúcheme, la palabra profética. Por eso cuando se levanta una profecía dentro de la iglesia, póngale usted oído, póngale atención, porque puede ser que ahí el Señor le esté hablando a usted. Y no digamos, esta que dijo arrepiéntete es para el vecino. Tal vez esa palabra es para usted y para mí. Y el Señor nos está hablando. Entonces de ahí está otra palabra, descansar. Y hallaréis descanso, es la palabra anapau, que significa dar descanso de la labor, dar reposo, recrear, cesar, recrearon mi espíritu, confortaron mi espíritu, que haya sido recreado tu espíritu, haya sido confortado. Entonces cuando habla de la palabra descanso, no habla de que a su cuerpo le fueron a dar una silla mecedora, se cruza el pie ahí, hermano, y se comienza. Ese es un descanso para el cuerpo, pero el descanso que le quita la carga y la fatiga es en el espíritu, es en el alma. Acercaos a mí todos los que estáis, que han trabajado arduamente, todos los que estáis cargados, entonces yo los voy a hacer descansar y van a ser reconfortados en su espíritu. Van a ser reconfortados por dentro. Porque mire, cuando uno está en paz y tranquilo por dentro, su cuerpo descansa. Pero si uno tiene una lucha interna, su cuerpo no descansa. Y aunque duerma 10 horas, amanece con sueño, con dolor de nuca y le duele la espalda todavía. Y dice, no pude dormir bien. Qué raro, le dicen, porque hasta roncando estabas. Pero es que cuando no hay un descanso para el ser interior, entonces el cuerpo se resiente. Pero dice, acérquense al pan de vida, acérquense a la peña, al agua que da para vida eterna. El que beba de esta agua no va a tener sed jamás, y el que coma de este pan no va a tener hambre jamás. Entonces viene la revelación, hermano, y nos dice, entonces, en el día de reposo, que ¿cuándo es el día de reposo? El del Espíritu. En el día de reposo de hoy hay pan de vida y hay agua de la peña. ¿Para qué hay agua de la peña y hay pan de vida? Para el que está cansado, el que está cargado y el que quiere descansar. Nos va, hermano, a llevar a un reposo de las cargas y los cansancios internos que podemos estar enfrentando. Por eso, escúcheme, es que hay tanta oposición de parte de Satanás en que usted y yo hallemos el descanso y el reposo en nuestra alma, para nuestro espíritu, porque a él no le conviene. Porque a él lo que le conviene es tener al pueblo de Dios cansado y cargado. ¿Por qué le conviene a Satanás tener al pueblo de Dios cansado y cargado? Bueno, no se busca al Señor, dice hermana aquí. ¿Quién más? Para que no le adoren, para que los debilite, para que no tenga reposo. Pero acuérdese, Faraón, el que no conocía a José, les dijo, pónganles capataces y oprímanlos con duro trabajo. Y entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Empezaron, mire, solo yo trabajo, solo yo hago las cosas, yo no sé para qué mandaron a ese Moisés, miren ahora cómo nos toca, una desgracia, una lata, miren no sé por qué. Empezaron a quejarse y a murmurar. Entonces viene el Señor y nos dice, yo les voy a quitar esas cargas. Les voy a quitar ese cansancio. Y les envía un libertador. Hace 2000 años. Pero como la promesa está en pie todavía, dice Hebreos, todavía está vigente. Pero no todos creyeron, por eso no pudieron entrar. Entonces ahora usted y yo,
que la estamos escuchando, necesitamos creerla para poder entrar a ese día del reposo. Y en ese día de reposo encontramos descanso, nos quitan las cargas, hermano, y nos confortan nuestro espíritu. Pero también menciona de algo y dice: poned mi yugo o tomad mi yugo. Esa palabra yugo es la palabra sugo, que significa sirviendo para unir dos cosas. El término se emplea de sentimiento a la autoridad del yugo de Cristo, o sea, sometimiento a Cristo, no solo impuesto por Él, sino compartido con Él, de esclavitud a la ley como un supuesto medio de salvación, de servidumbre bajo amos, denotándose un balance. Déjeme explicarle estas palabras. Entonces quiere decir que cuando nos ponemos el yugo, dice: tomad mi yugo, y según el concepto es sirviendo para unir dos cosas. Quiere decir que cuando uno se pone el yugo de Cristo, no es que usted se lo va a poner con otro hermano o con otra hermana, sino dice, si es para unir dos cosas, es para unirnos a Cristo. Cristo lleva parte de nuestro yugo. Nos unimos con Él, o sea que el yugo que nos impone es estar unido a Él. Entonces Él, escúcheme, dice, entonces es un sentimiento, perdóneme, es un sentimiento, perdón, de autoridad del yugo de Cristo, no solo impuesto por Él, sino compartido con Él. Entonces vea lo interesante, es que por eso el Señor dice: tomad mi yugo. ¿Por qué entonces el Señor no dice tomad mi yugo? Porque acaso no Él ya lo llevaba. ¿Acaso no aprendió, dice, humildad y hallaréis, dice, y aprenderéis a ser mansos y humildes? Quiere decir que el yugo de Cristo compartido nos enseña mansedumbre y humildad, que mucho nos hace falta a todos. Yugo impuesto en el reposo es una carga compartida con Cristo. Y entonces ya no llevamos usted ni yo, llevamos todo el peso, sino que Cristo va jalando con nosotros. Porque Él, hermano, está en nosotros y eso nos da un balance para todo. Porque el que es humilde, el que es manso, el que es sencillo, aprende a entrar en el reposo. ¿Por qué? Porque escucha, porque obedece, porque atiende la palabra profética, atiende la proclama profética, atiende al ministro, atiende la voz del que viene y dice: sí, tiene razón, yo voy a hacer esto. Que tiene ese yugo de entiende y puede aprender y entrar al reposo, hermano, y mucha bendición. A todos nos va a hacer mucha bendición. Dice: tomar yugo es fácil. La palabra fácil es la palabra crestos, que significa adecuado para su uso, capaz de ser usado. De ahí es lo que se deriva bueno, virtuoso, gentil, placentero. Se dice del carácter de Dios como bueno, la benignidad del Señor. Quiere decir que el que aprende y ese yugo es fácil. Cuando dice la palabra fácil es, o sea, el que no se pone el yugo de Cristo y ese yugo es fácil, el que no tiene ese yugo no puede tener la capacidad para, escúcheme, para ser usado en algo. Y yo creo que aquí todos los que estamos esta noche, y aún tal vez los que me miran a través de la pantalla, tenemos la capacidad cuando Cristo entra a nuestra vida. Todo está que nosotros apartemos nuestro pie de hacer lo que nos plazca en el día de reposo. Porque cuando empezamos a entender el día de reposo un poco más a fondo, hermano, es bonito el reposo y hay una bendición espiritual extraordinaria. Pero hay requisitos y hay cosas que nosotros tenemos que cumplir para poder disfrutar de ese día del reposo. De ahí aparece la palabra carga, que es la palabra fortión, y es algo que significa algo transportado, llevar cargamento. Aunque ligero, está involucrado en el discipulado de Cristo, de las tareas impuestas por los escribas, fariseos y doctores de la ley. Quiere decir que la carga muchas veces, hermano, es la doctrina que hemos sido enseñados, la ley que hemos sido enseñados, porque esa palabra fortión significa que tiene que ver con un discipulado, con enseñanza. Entonces, tomad mi yugo que es fácil y mi carga ligera. La carga impuesta por Cristo es ligera. La carga impuesta por la ley, por, hermano, escúcheme,
por la religión es pesada. Porque ¿quién podía seguir la ley? ¿Quién pudo cumplir la ley? Nadie pudo cumplir la ley, porque era pesada. Pone en carga, dice, al pueblo que ni siquiera ustedes mismos pueden llevar. Entonces la ley, la religión, se hacía una carga tan pesada que les doblaba la espalda a las personas espiritualmente. Pero entonces la carga de Cristo es un discipulado, hermano, de la gracia, un discipulado del reposo, un discipulado, una carga fácil que nos va a traer capacidad para poder. Siembra buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Entonces escúcheme, el reposo tiene hijos malignos que lo que quieren es mezclarse con el trigo verdadero, hermano, para que sean cortados ambos. Pero el Señor en su infinita misericordia dice, déjenlos, que hasta que crezcan se va a diferenciar quién es trigo y quién es cizaña. Entonces el enemigo, escúcheme, va a querer estorbarte tu año del reposo. Te va a querer presentar cosas que parecen trigo, que parecen verdaderas, pero son cizañas. Porque la buena semilla, ¿quién es la buena semilla? Bueno, ¿quiénes son los hijos del reino? Entonces, usted es la buena semilla. Y el mundo es la tierra donde se puso esa buena semilla. Pero en esa misma tierra donde los hijos del reino están creciendo, vino el maligno y tiró semilla mala. Esa semilla mala destruir la semilla buena. Entonces hay enemigos que van a querer destruir, déjeme terminar, destruirlo a usted y a mí, porque usted es buena semilla. Entonces dice, el reposo debe ser conquistado porque hay enemigos que no nos quieren dejar entrar al reposo. Veamos algunos pasajes rápidamente. Jueces 3:7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo en los ojos del Señor, y olvidados del Señor su Dios, sirvieron a Baales y también a Astarot. Otra vez, como siempre, el Señor los había librado, los había bendecido, e hicieron los hijos de Israel lo malo nuevamente. Y la hazaña del Señor se encendió contra Israel. Escúcheme, no fue que los enemigos se fortalecieran, sino que el Señor se molestó con Israel nuevamente, porque Israel hizo lo malo nuevamente ante los ojos de Dios. Y dice, y los vendió en manos de Cusán Ritasaim, que significa doblemente perverso, es lo que significa el nombre rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Ritasaim 8 años. Entonces, cuando uno actúa mal, mira el Señor a quién los vende. Por eso es que la gente, hermano, escúcheme, que es una vez de Cristo, que le ha servido, que ha buscado y se aparta, se vuelven doblemente perversos. Y clamaron los hijos de Israel, y el Señor despertó a un Salvador, a los hijos de Israel, y los libró de saber. A Otoniel, que significa fuerza de Dios, hijo de Cenaz, que significa un cazador, hermano menor de Caleb, que significa esforzado. Entonces el Señor levanta a Otoniel para detener, escúcheme, la doble perversidad. Se necesita tener la fuerza de Dios. Solo la fuerza de Dios va a hacer detener lo perverso en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Y el Espíritu del Señor vino sobre él y juzgó a Israel y salió a... Y el Señor entregó en su mano al doblemente perverso rey de Siria y prevaleció contra la mano de Cusán Ritasaim. La fuerza de Dios venció al doblemente perverso.
Pero ¿cómo fue que el doble perverso llegó nuevamente a Israel? Porque los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Mire, veamos otro. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Quiere decir que para que hubiera reposo en la tierra, tuvo que haber una batalla. Tuvo que pelear el doble perverso contra la fuerza de Dios. Gana la fuerza de Dios y hubo reposo. Quiere decir que en la tierra va a haber pleito. Pero tenemos que tener la fuerza de Dios para vencer y tener reposo en la tierra. Mire este otro pues. Jueces 3:14. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón. Un becerro, significa un becerro macho, rey de los moabitas, 18 años. O sea que otra vez el pueblo de Israel hizo lo malo y el Señor los entrega a Eglón. Y clamaron los hijos de Israel al Señor y el Señor les despertó a un Salvador, a Ahod, que significa unidos, unidad. Hijo de Gera, que significa grano, significa un peso pequeño. Benjaminita, el cual tenía cerrada la mano derecha, y los hijos de Israel enviaron a él un presente a Eglón, rey de Moab. Usted se va, por favor, para que usted entienda esta, váyase usted a Jueces 3:14, todo el capítulo 3 y léalo. Ahora, hermano, este Eglón era un hombre tan grande, por eso se llama becerro, le decían, porque era un becerrón grande. Entonces viene Ahod y hace un puñal, hace un cuchillo, hermano, y se lo guarda. Entra a las recámaras del rey, hermano, y dice entonces viene Ahod, hermano, y cuando ya se han ido todos los guardias y los que están con el rey Eglón, dice que él agarra el puñal, pero era tan gordo, dice, tan gordo que cuando le clava el puñal, hasta el mango, hasta el handle, para que me entienda usted, ¿verdad? Del cuchillo le entró a este rey. Sí, era algo extraordinario lo que le entró. Entonces, Ahod es la unidad. Y en aquel tiempo, entonces, hirieron de los moabitas como a 10,000 hombres. ¿Quién los hirió? Ahod. ¿Quién los, qué significa Ahod? Unidad. Entonces, tenía que haber unidad para destruir al rey de Moab. Moab significa hijo incestuoso. Fue sujetado aquel día a Israel. Y la tierra reposó 80 años. Entonces mire que con los enemigos que se tiene que estar enfrentando el pueblo de Israel. Pero número uno, necesita la fuerza de Dios. Número dos, necesitamos estar unidos. Porque cada vez los enemigos del reposo van a ir creciendo. Van a ir aumentando. Veamos otro, mire. Después de Ahod vino San. También copero significa vino. O sea, un vino, un copero, hijo de Anat, que significa respuesta de Dios, el cual hirió a 600 filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Entonces, significa que trae una respuesta de Dios para ir venciendo, hermano, a los enemigos del reposo. Ya voy terminando. Los israelitas dijeron a Gedeón. Gedeón significa talador o significa guerrero. Sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Madián significa contienda, pleito y rencilla. Entonces el Señor levanta otro libertador llamado Gedeón. Ya que escúcheme, en la iglesia tienen que haber guerreros y guerreras. ¿Por qué tienen que haber guerreros y guerreras? Porque mire, Madián, usted se acuerda de la historia. Madián era un pueblo tan grande que cuando el pueblo de Israel sembraba y era el tiempo de la cosecha, entonces dice que ahí aparecían los madianitas y aparecían como un enjambre. Hermano, llegaban y dice que agarraban todo, no le dejaban nada a Israel. Granos, todo, ganado, ovejas, todo, hermano, se los dejaban completamente sin ningún tipo de alimento.
Entonces empezaron a clamar que el Señor viniera, que el Señor fuera un libertador. Y entonces ahí aparecía Gedeón. Y Gedeón, hermano, era uno que cosechaba e iba a meter su cosecha, hermano, a las cuevas, las escondía, para que cuando aparecieran los madianitas no le robaran toda su cosecha. Y entonces están en esas cuando el Señor le habla a Gedeón. Y usted conoce la historia. Valiente guerrero. Entonces le dice: hey, talador, tú eres un guerrero. Pero si yo soy el más pequeñito de todos, soy el más insignificante de todos. Pero a mí no me importa que tú te creas insignificante. Tú para mí eres un... Y levanta a Gedeón. Y entonces Gedeón, que es un guerrero, se levanta contra la contienda, pleito y contra la rencilla. Quiere decir que usted y yo, en este reposo, necesitamos ser guerreros para levantarnos en contra de la contienda, el pleito y la rencilla. Porque eso es lo que significa Madián. Entonces, si hay pleito y rencilla en casa, hay que salir corriendo. No, hay que pelear. Si hay pleito y rencilla en la iglesia, así, hermano, aquí sí hay que pelear. Póngame a esa hermanita o a ese hermanito. No. Acuérdese que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es contra seres humanos. Porque esos gobernadores de las tinieblas, del lado oscuro, y espíritus en el área celeste, lo que están haciendo es están influenciando a los hermanitos para que haya pleito, para que haya rencilla, para que haya contienda. Entonces usted y yo nos tenemos que levantar como Gedeones en el reposo. Porque mire entonces lo que pasa. Mas Gedeón respondió: yo no seré señor sobre vosotros, ni mis hijos os señorearán. El único es el Señor. Él será vuestro Señor. Él será vuestro rey. Entonces Gedeón empezó bien como guerrero, como talador. Pero mire, después de eso dice, y Gedeón, viene Gedeón y les pide argollas, les pide, hermano, aretes de oro. Y entonces al pueblo, y dice Gedeón hizo de ellos un efod, hizo algo, hermano, algún pectoral, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Ofra significa venada joven. Todo Israel fornicó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropiezo a Gedeón y a su casa. Quiere decir que el que no se cuida, escúcheme, hermano, en medio de la victoria, en el reposo, puede ser pie de tropiezo para el que no se cuida. Porque la abundancia y la prosperidad que no se cuida te puede llevar a la idolatría. Así que quebrantado Madián delante de los hijos de Israel, nunca más levantaron su cabeza, y volvió a reposar la tierra 40 años en los días de Gedeón. Quiere decir que el reposo, hermano, es peleado. Entramos en el reposo, confiamos en Dios, creemos en su palabra profética, pero no quiere decir que no vamos a encontrar enemigos del reposo. Se van a encontrar enemigos del reposo, y es donde usted y yo tenemos que tener, hermano, en la altura de llevar el yugo de Cristo, porque va a ser compartido. La facilidad de tenerlo, porque entonces vamos a ser aptos para ser usados. Y entonces, hermano, tenemos que entender de que necesitamos entrar en ese reposo, acercarnos al pan de vida, acercarnos a la peña de agua, porque Él nos va a capacitar para poder derrotar a nuestros enemigos en el reposo. El reposo, hermano, es ese ambiente, le digo yo, de seguridad, de tranquilidad, de paz. Pero tenemos un enemigo en común que no quiere que usted y yo entremos en ese reposo. Así que nos queda pelear la batalla. Pastor, ¿y cuándo empezamos a ir al gym? Mire, no es de ir al gym, no es de ir a MMA, no, es de ir a buscar la presencia de Dios, es de ir a buscar la gloria de Dios,
es de ir, hermano, de rodillas, es de venir a las oraciones, es de estar, hermano, en el culto, es de palabra. Mire, entre más se fortalece, ¿sabe dónde se fortalece uno, hermano? En la danza y en la alabanza. Ah, sí, pastor, porque ahí se hace. No, porque, hermano, trae la adoración, la alabanza te trae fortaleza. ¿Por qué cree que, hermano, Faraón no quería dejar ir al pueblo? ¿Por qué Faraón le decía, no te dejo ir? Porque mire, el servicio trae fortaleza. La ofrenda trae fortaleza. Y la alabanza, la fiesta que le damos al Señor, trae fortaleza. Entonces Faraón dijo, no los dejo ir, porque si no estos van a regresar bien fuertes. Entonces lo que no quiere Faraón es ni que tú ofrendes, ni que tú sirvas, y ni que tú alabes, y ni que yo haga lo mismo. Tenemos que pelear. Hay que pelear la batalla. ¿Tú estás dispuesto a pelear? ¿De veras? ¿Cuántos están dispuestos? Va, ¿por qué no se pone de pie? Peleemos esa batalla. Peleemos. Mire, vamos a participar de la cena del Señor hoy todos. Yo le voy a invitar a mis hermanos servidores a que pasen aquí y vayan buscando su posición. Pero antes de que pasen los servidores, usted y yo, hermano, vamos a pelear la batalla. Vamos a romper todo enemigo. Escúcheme, mi hermano, todo enemigo que se haya querido levantar en contra suya y en contra mía. Hermano, escúcheme, todo pensamiento, todo aquello que no viene del Padre, escúcheme, el enemigo le ha querido sembrar cizaña. Porque usted es buena semilla. Hasta buena cara tiene, mire. Hasta gente se mira que es. Necesitamos pelear la batalla. Enfrentar a nuestros enemigos y destruirlos. Porque acuérdese que usted y yo peleamos por nuestra familia, por nuestros hijos. Peleamos por esta casa. Peleamos, hermano, por aquellos que necesitan entrar a ese reposo de Dios. Ahí levante su manita y digámosle al Señor: papito, nos acercamos esta noche delante de tu presencia, implorando de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor. Implorando, mi Dios, de tu amor, de la fortaleza que necesitamos para pelear la batalla, Señor. Sabemos que el reposo ciertamente es una proclama y la creemos y la recibimos, porque somos ese pueblo que sí cree a las proclamas y a las promesas divinas de Dios. Somos ese pueblo que no busca sus propios caminos ni sus propios placeres, sino buscamos hacer la voluntad de Dios. Porque somos un pueblo que nos acercamos a Él, todos los que estamos cansados y cargados, y Él nos va a hacer descansar. Nos acercamos a Él porque somos un pueblo que nos dejamos poner el yugo de Cristo, que nos dejamos poner el yugo de Cristo y la carga de Él es ligera. Nos dejamos poner la humildad y la sencillez y la mansedumbre de parte del Señor. Pero también el Señor ha puesto en nosotros un espíritu de guerreros, un espíritu de unidad, un espíritu de fortaleza de Dios, para levantarnos en contra de nuestros enemigos y en contra de los enemigos del reposo de mi casa, del reposo de mi hogar, del reposo de mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche venimos pidiéndote, mi Dios, que traigas la fortaleza a nuestra vida. Papito, yo hoy
Si antes tal vez no lo hice, pero hoy dejo que me pongas ese yugo, Señor. Que me pongas tu yugo para que mi carga sea ligera y fácil. Me quito todo yugo que me habían puesto, Señor. Yugo de hombres, yugo de genealogías, yugo de falsas doctrinas. Y hoy, Señor, acepto tu yugo para que me enseñes mansedumbre y humildad, Señor, para que pueda caminar y pelear la buena batalla. En el nombre de Jesús te lo suplico. Y ahí con tus manos levantadas, ¿por qué no cantamos? Me esconderé, Señor, tú eres mi fortaleza, en ti seguro estaré, Señor. Tú eres mi roca, en ti, Señor, no temeré, pues tú conmigo estás. Si bajo tus alas me guardarás, porque como tú no hay otro igual. Si las olas vienen contra mí, Señor, no temeré, pues tú conmigo estás. Si bajo tus alas me guardarás, porque como tú no hay otro igual. Aleluya. Si falta alguien del pan y del vino, levante su manita para que lleguen ahí hasta usted. Aquí vienen. Si habrá alguien más de este lado que falte del pan y del vino. Amén. Si todos lo tenemos, ya nos hemos examinado y hemos entendido. Dice: yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, lo mismo que he proclamado, lo mismo que yo recibí, el mandato que a mí me dio el Señor. La noche en que fue entregado, tomó pan. Toma el pan que está en su mano. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Comamos del pan de vida que descendió del cielo. Y hoy nosotros entramos ese reposo en nosotros a través del pan de vida. Comamos del pan que está en nuestra mano. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Toma tu copa ahí, levántala. Ahí dile: Señor, gracias por tu sangre, que me limpia y me da nueva vida. Gracias, Señor, porque tu sangre me permite entrar al reposo en la revelación del Hijo de Dios. Tomemos de la copa que está en nuestra mano. Oh, gracias, Señor. Ahí con tu mano levantada, cantemos y digámosle: Señor,
Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia y por tu amor. Te bendecimos, mi Dios. Todas las edades lo serán. Todos juntos ahí.